Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo se encuentran esta noche? Bien. Qué bueno, mi nombre es Misael Medina, soy licenciado en Promoción y Educación para la Salud y estoy aquí para compartir con ustedes algunas técnicas para el desarrollo de la resiliencia. ¿Alguno de ustedes tiene idea de lo que es la resiliencia? No. Claro que Nadie no. sabe qué es resiliencia. No, bueno, primaria. Bueno, pues la resiliencia es algo muy importante para nuestra vida. Vamos a ver, el ser humano a lo largo de su vida atraviesa por situaciones difíciles que pueden afectar su vida de una forma importante. Algunos de estos eventos son, por ejemplo, la muerte de un ser querido o un familiar, el divorcio de los padres, abusos y maltratos, ya sean físicos, emocionales o sexuales, pobreza, padres alcohólicos, no tener un hogar fijo, violencia doméstica, entre otros. Muy bien. Estas diferentes circunstancias se pueden superar cuando se logra interiorizar cualidades y virtudes que impulsan a la persona a superar estos problemas y permanecer competente para lograr su propósito de una vida más digna. Estas virtudes incluyen la empatía, el optimismo, la autoestima, la perseverancia, la determinación, la competencia emocional e intelectual y una visión mental. Muy bien, ¿hasta aquí tienen alguna duda? Yo no. Muy bien. Bueno, en sí la resiliencia es la capacidad que tienen las personas para desarrollarse psicológicamente sanos y exitosos, a pesar de vivir en contextos de alto riesgo como entornos de pobreza y familias disfuncionales, en situaciones de estrés prolongado o centros de internamiento. Básicamente la resiliencia es la habilidad que tenemos todos los seres humanos de salir adelante en situaciones de problemática, en situaciones donde podemos encontrar dificultades. La resiliencia no está en los seres excepcionales, sino en las personas normales y en las variables naturales del entorno inmediato. Eso significa que cualquier persona puede ser capaz de lograr hacer que su resiliencia crezca. Por eso se entiende que es una cualidad humana universal. Todo el mundo, cada uno de nosotros, tenemos la facultad de hacer que nuestra resiliencia crezca. Esto está presente en todo tipo de situaciones difíciles y contextos desfavorecidos. La resiliencia forma parte del proceso evolutivo de los individuos y se entiende mejor como una capacidad que se construye en el proceso de interacción sujeto-contexto. Eso significa que la resiliencia crece mientras nos desarrollamos en nuestro entorno. Eso quiere decir que, por ejemplo, si yo encuentro en mi entorno una problemática que pudiese en algún momento dado causarme alguna situación de estrés, bueno, la resiliencia me va a ayudar a sobrellevar ese problema. Incluye tanto las relaciones sociales como los procesos mentales. Eso es muy importante porque la resiliencia no solo afecta nuestro contexto social o económico, sino también la resiliencia nace en nuestra mente y en conjunto permite tener una vida normal en un contexto dañino. Eso es muy importante que lo entendamos. Conceptos relacionados con la resiliencia. La resiliencia comprende al menos dos niveles. En primer lugar está la resistencia o la capacidad de permanecer íntegro frente al golpe. Esto es la problemática que enfrentamos. Y la capacidad de construir o de realizarse positivamente pese a las dificultades. Incluye la capacidad de las personas o grupos de enfrentar adecuadamente las dificultades de una forma socialmente aceptable y correcta. Eso significa también que, por ejemplo, pasamos a través de un proceso de problemática el cual nos causa estrés. Bueno, la resiliencia nos va a ayudar a sobrellevar el problema, pero dentro del ámbito social aceptable y correcto. Eso quiere decir que nuestra solución a nuestro problema va a caer dentro de las expectativas sociales. ¿Me explico? ¿Tienen alguna duda al respecto? No. Muy bien, muchas gracias. Se describe 4 ámbitos de aplicación de la resiliencia. El ámbito biológico, esto es cuando a pesar de las desventajas somáticas, congénitas o adquiridas como consecuencia de accidentes o enfermedades,
los sujetos han sido capaces de llevar una vida digna y creativa. ¿Cuántos de ustedes han visto personas en la calle que están trabajando a pesar de que tienen una discapacidad física? Muchos. ¿Alguien ha visto a alguien que está, por ejemplo, en un semáforo trabajando, vendiendo? Sí, ¿verdad? Eso es resiliencia en el ámbito biológico. A pesar de que la persona tiene una discapacidad, tiene algún problema físico que le impidiese desarrollarse, la persona sale adelante con una vida digna. El ámbito familiar. Desarrollo exitoso de niños procedentes de familias desestructuradas, conflictivas, víctimas de abandonos, maltratos y abusos. La realidad es que las familias desestructuradas es el 80% de las familias. Es algo cotidiano, es algo de la vida normal. Sin embargo, es posible que haya en una familia desestructurada o conflictiva, que haya personas con resiliencia. Y esto tiene que ver con la forma en que se interactúa con ellos. En el ámbito microsocial es cuando los supervivientes se desenvuelven en barrios o pueblos determinados por la miseria, el paro, la ausencia de servicios, la peligrosidad social y toda aquella carencia y circunstancias que obligan a los individuos a vivir en estado de agresión social continuada. Por ejemplo, personas que viven en barrios bajos, en barrios donde la escasez y la pobreza es extrema, por ejemplo, que tienen que pelear por el agua, por la comida, por lo poco que se puede adquirir. En el ámbito macrosocial, histórico y público, bueno, por ejemplo, cuando hay una situación de guerra, catástrofes naturales, terrorismo y deportaciones. En el caso, por ejemplo, de pueblos que constantemente están en guerra, como en el caso de Israel y Jordania, entre otros muchos pueblos. La competencia, es uno de los atributos de la resiliencia. Desde la perspectiva de la resiliencia, es un constructo que lleva al niño a ejecutar o a realizar resultados resilientes. La competencia se refiere a la efectividad de las acciones de uno en el mundo y a un sentido personal de bienestar en diversas áreas de funcionamiento. Bueno, para hacer un poquito más fácil, básicamente lo que dice es que la competencia es una habilidad que se da desde la niñez y se manifiesta en la forma en que el niño, conforme va creciendo, va interactuando con su entorno, pero de una manera más abierta, más inteligente, de una forma más creativa. La competencia permite salir avante ante las situaciones adversas en la vida y efectivamente tiene que ver con el aspecto intelectual. Está relacionada con el coeficiente intelectual y con el rendimiento académico. Se sabe que un alto coeficiente intelectual es un factor protector y el bajo coeficiente intelectual es un factor de vulnerabilidad. Acá me gustaría aclarar que en el caso del coeficiente intelectual se refiere a personas normales como nosotros, como los niños que tenemos acá, como ustedes, personas que tienen la capacidad de comprender, de entender, a menos que sufran de una discapacidad como síndrome de Down o cromosoma 21. La relación y distinción entre resiliencia y vulnerabilidad es donde se combina el riesgo y el resultado. Un factor puede ser considerado una exposición al riesgo como una cualidad o recurso, dependiendo de la naturaleza del factor y el nivel de exposición a él. Para algunos constructos, un extremo puede ser un factor de riesgo, mientras que otros extremos pueden ser de protección. La palabra constructo se refiere a la interpretación que damos de las cosas en nuestra cabeza. Es la forma en que nosotros interpretamos las cosas. Entonces, por ejemplo, si en mi constructo mental yo tengo la idea de que cierta circunstancia es de peligro para mí o para mi familia, puede que para alguien más sea un reto. Entonces eso es parte de lo que viene siendo la resiliencia y la vulnerabilidad. Por ejemplo, colocar a un adolescente en riesgo para desarrollar un número de resultados no deseables. Tener una alta facilidad de relaciones interpersonales. Por contra, puede ser una cualidad que puede proteger al joven de los resultados negativos asociados con exposición al riesgo.
Una vulnerabilidad puede llegar a ser cuando, por ejemplo, el joven es una persona que puede ser tímido. Eso le va a causar de alguna manera limitantes que le van a impedir relacionarse correctamente. El joven competente es de esperar que sea más probable que supere los efectos negativos de un riesgo. Por lo tanto, el tener algo en contra y a favor facilita el resultado positivo ante las situaciones adversas de la vida. Y es aquí como se refleja el resultado de la resiliencia. Aquí tenemos un pequeño cuadro, nada más para separar un poco los rasgos de la vulnerabilidad y de la resiliencia. La vulnerabilidad, ese es el enfoque que se da a través del constructo mental. Como les expliqué antes, el constructo mental es la interpretación que damos nosotros de nuestra realidad, la forma en que interpretamos nuestra realidad a través de las convicciones que tenemos. Entonces, por ejemplo, un rasgo de la vulnerabilidad sería procesar la información en términos de debilidad más que de fortaleza. Un ejemplo, hay la necesidad de mover un sillón de un lugar a otro. Entonces, ¿qué dice la persona? Ay, no puedo, está muy pesado. En cambio, alguien más diría, pues sí puedo, voy a hacer un esfuerzo y lo voy a hacer. Entonces, esa es la diferencia entre la vulnerabilidad y la resiliencia. Entre los factores que van acorde con la resiliencia es la confianza. Autonomía personal se refiere a que una persona es independiente, iniciativa y creatividad. Entre los factores de vulnerabilidad encontramos también que las personas que sufren de vulnerabilidad minimizan las ventajas personales. Una ventaja personal son las capacidades o las habilidades que tengo yo para desarrollarme como persona. Entonces, muchas veces yo dentro de mis constructos mentales minimizo las posibilidades que tengo para hacer tal o cual cosa. También minimiza las ventajas personales, magnifica las debilidades personales, es todo lo contrario. Por ejemplo, si soy una persona que de alguna manera tiene alguna debilidad, pues aunque sea pequeña la debilidad, en mi constructo mental lo hago más grande y digo, no puedo. Atención selectiva a las debilidades, se descartan éxitos pasados. O sea, básicamente la vulnerabilidad es un constructo donde la persona se minimiza y no se siente competente ni se siente capaz de poder hacer todo aquello de lo que es capaz de hacer. Bien, aquí tenemos un ejemplo de resiliencia. Revisen el cuadro, por favor, y díganme qué es lo que ven aquí en este cuadro. Santiago, mira. ¿Qué ves en este cuadro? Un niño cayéndose. ¿Pero qué pasa? Se cae la cabeza y le da un daño cerebral. Vemos a un niño en el dibujo. El niño va caminando normalmente, tropieza, se da una voltereta, cae, pero hace una reverencia como si estuviese festejando un gol, ¿no? O sea, básicamente el niño está tomando de la manera más divertida el evento doloroso que acaba de sufrir. Ese es un ejemplo sencillo y claro de la resiliencia. Resiliencia y factores de riesgo y de protección. La resiliencia se ha asociado con los factores de riesgo y protección, donde una puede presidir a la otra o viceversa. Las personas no desarrollarían resiliencia ni tendrían necesidad de desarrollarla al vivir en un ambiente protegido. Básicamente lo que entendemos acá es que la resiliencia es el producto también de situaciones de riesgo, situaciones donde no siempre la persona está totalmente protegida. Para que una persona pueda adquirir resiliencia, pues tiene que ser puesto a prueba, tiene que estar expuesto a situaciones donde demuestre que es capaz de salir adelante. Entonces hay una línea entre la cual se está moviendo la persona, que es factores de riesgo y factores de protección. Ambos son muy importantes. Los factores de protección son aquellas circunstancias que modifican o neutralizan los factores de riesgo, de modo que se minimizan los posibles daños psicológicos y se facilita una adaptación exitosa al medio. Desde la perspectiva de los factores de riesgo y protección, aplicada por ejemplo al consumo de drogas, los factores de riesgo y de protección nos permiten predecir las consecuencias del consumo de drogas y poder ser asertivos y no ponernos en riesgo al consumirlas.
donde el factor protector podría ser la idónea comunicación y acercamiento con los padres. Por ejemplo, un factor protector sería un joven que tiene la apertura de hablar con su padre, con su madre, si tiene alguna duda, si tiene algún problema, pero un factor de riesgo sería, por ejemplo, que el joven no tuviese la oportunidad de discutir con sus padres problemas personales. Este punto para mí creo que es el más importante de esta plática y me gustaría que todos pusiésemos atención y principalmente que tratemos de comprender esto. Esto es algo muy importante. La resiliencia y la psicología positiva. La psicología es el estudio del comportamiento humano y al relacionar la psicología con la resiliencia, la psicología positiva es con el propósito del fortalecimiento y apoyo a las personas. Es decir, se centra en la parte positiva del ser humano, no en lo negativo. La psicología positiva es una ciencia de la experiencia subjetiva positiva, rasgos individuales positivos e instituciones positivas que permiten mejorar la calidad de vida y prevenir las patologías que surgen cuando la vida es árida y sin sentido. Se interesa a nivel subjetivo por el bienestar, contento y satisfacción en el pasado. Es algo sobre lo que hemos escuchado mucho tiempo, ¿no? La actitud positiva, siempre tener una mentalidad positiva, pues básicamente todo eso que se ha escuchado antes es algo que realmente se requiere para tener una mejor calidad de vida, ya que cuando se toma las situaciones cotidianas y aún los problemas y aún las situaciones de dolor de una manera positiva, se pueden sobrellevar mejor. Bienestar, contento y satisfacción en lo que ya pasó, esperanza y optimismo hacia el futuro, flujo y felicidad en el presente, en el nivel individual, en los rasgos individuales positivos, como la capacidad para el amor y la vocación, el coraje, habilidad interpersonal, esto es la habilidad que tienen las personas de relacionarse entre ellas, sensibilidad estética, perseverancia, perdón, originalidad, mente abierta, espiritualidad, alto talento y sabiduría. Todas estas son virtudes que están en el espíritu del ser humano. Son cualidades a las cuales el ser humano puede aspirar de manera que su vida puede mejorar y puede dejar atrás cuestiones que podrían en un momento dado hacerle sentir triste, estresado, enojado y decepcionado. La psicología positiva hace énfasis en el estudio de los rasgos individuales positivos, mientras que la resiliencia ha analizado las circunstancias negativas del individuo y como de ella saca todo el positivo que tiene para superar las situaciones traumáticas o difíciles. La psicología se ha centrado especialmente en lo negativo en relación con el estudio de la patología. La psicología, hablando de la psicología clínica, se enfoca en lo negativo y la relación con el estudio de la patología, el problema. La psicología positiva, de modo semejante a la resiliencia, lo que plantea es que hay que centrarse en lo positivo y de manera lograr que la persona logre superar las dificultades de la vida. La psicología positiva. La relación de la psicología positiva y la resiliencia es considerar lo que se describe en el siguiente árbol que permitirá la fortaleza humana y que se han estudiado bajo las denominaciones de resiliencia y control del ego, competencia, autoeficacia y otros estudios sobre los factores de protección. Aquí tenemos un árbol que fue diseñado para poder mostrar aquellas cualidades y virtudes humanas que se ven siempre reflejadas en una persona resiliente, en una persona con una psicología positiva, alguien que conscientemente hace un esfuerzo por vivir su vida de una forma positiva. Autocontrol, prudencia, humildad, ingenio, liderazgo, trabajo en equipo. ¿Cuántos de ustedes se identifican con alguna de ellas? ¿Cuál les gusta? ¿Cuál de ellas han visto en alguna persona que conocen? ¿Cuál de ellas se identifica? ¿Cuál? Humor. Honestidad, amor, disfrute, belleza y excelencia, inteligencia social. Es importante que todos caigamos en cuenta que la vida es
el resultado de la forma en que pensamos. Nosotros somos el resultado de la forma en que pensamos. Si nosotros pensamos de una manera negativa, nosotros vamos a reflejar en nuestro entorno, en nuestras relaciones y en nuestro ecosistema este mundo negativo. Pero si pensamos de una manera positiva y hacemos un esfuerzo por educarnos para tener pensamientos positivos, pues vamos a mejorar nuestra calidad de vida en todos los aspectos, ya sean relaciones personales, y lo mejor de todo es que va a haber en nosotros una sensación de satisfacción. Eso significa que vamos a reemplazar el miedo, el temor, el vacío existencial, que es algo muy común, que se ha estudiado a lo largo de los siglos, el por qué estoy aquí, cuál es mi razón de vivir, siento que mi vida no tiene sentido, pero se ve rápidamente opacado y resuelto al cambiar nuestra perspectiva. Nosotros educamos a nuestra mente a pensar positivamente. Estos son los pilares de la resiliencia. Estas son cualidades que las personas tienen que esforzarse por practicar para mejorar y tener una mayor resiliencia. La autoestima es algo fundamental. La autoestima hace que las personas se sientan seguros de sí mismos y se sientan suficientes. La creatividad es parte de la condición humana. De alguna o de otra manera, cada uno de nosotros tenemos en nosotros algo que nos permite desarrollar nuestra creatividad, ya sea de una forma artística, escribiendo, dibujando, pintando, muchas cosas, ¿no? Inclusive la forma en que cuidamos a nuestros hijos, cómo los cambiamos, cómo los cuidamos, todo es una expresión de nuestra creatividad. La cooperación también es algo importantísimo. Tenemos que caer en cuenta que cuando nosotros somos capaces y nos abrimos a la cooperación, eso trae a nosotros una satisfacción que nos permite sentirnos mejor. La autonomía también es algo que se ve reflejado como uno de los pilares de la resiliencia. Y por último, el humor. Tomar las cosas con humor. Usted entiende eso, ¿verdad? Usted entiende que, por ejemplo, hay una situación que le causa problemas, que debería ponerle triste. Usted se esfuerza y lo toma por el lado amable. Ese es el secreto. Características de las personas resilientes. Bueno, la resiliencia por sí misma provoca un cambio diferencial en la forma en que las personas se relacionan con su entorno. Las personas resilientes son personas que son capaces de tener un alto nivel de competencia, tienen una actitud positiva, tienen buenos estilos de enfrentamiento de las adversidades, autoestima, sentimiento de esperanza, autonomía e independencia, motivación hacia metas. ¿Qué tiene, muñequito mucho? Buen manejo del estrés. Muy bien. Locus de control y estilo atribucional. Me gustaría que pongan atención a esto. Esto es importantísimo. Esto es algo que nos va a abrir el entendimiento. El locus de control y también el modo atribucional son los que protegen de los estresores. Los estresores son las situaciones que nos causan estrés de la vida. O sea, todo lo que puede causarnos estrés en la vida está protegido por el locus de control y el modo atribucional. Ahorita lo voy a explicar mejor. De ahí que los niños resilientes tienen una mayor autoestima y una mayor autoeficacia, debido a que tienen establecidos sentimientos de su propia valía, seguridad en que ellos pueden afrontar las situaciones exitosamente a pesar de la adversidad. Es una habilidad para encontrar el significado a las experiencias que producen malestar. Encontrar un significado a las experiencias que nos producen malestar se refiere al hecho de que aquello que de alguna manera me causa estrés, dolor, amargura, tristeza, tiene un propósito de aprendizaje para mí. Un punto de vista de que los errores son consecuencia de factores que son modificables y la convicción de que las contribuciones propias son tomadas en cuenta y son valiosas. Lo que hago es importante. Hay edades críticas en la vida como es la de los 3 a los 5 años, donde en ese proceso del desarrollo en el niño es fundamental el sentido de autoeficacia.
donde se conforma su personalidad y que depende del entorno familiar para el logro de una valoración de sí mismo, que le servirá de fortalecimiento en la etapa del adolescente adulto. ¿Algún ejemplo de esto? ¿Alguien puede mencionar algún ejemplo de esto? Nadie. Bueno, es en esta edad, entre los 3 y los 5 años, donde los niños son más susceptibles al entorno y a la influencia de las personas que nos rodean. Entonces, por ejemplo, un niño que constantemente se le está repitiendo: eres un tonto, eres un bueno para nada, no sirves para nada, solo estás causando problemas, ese niño va a desarrollar en sí la vulnerabilidad. Eso es algo que ya vimos, es debilidad, estamos nosotros programando a ese niño para que sea vulnerable. En cambio, si reafirmamos en ese niño todas las posibilidades que tiene de ser lo que puede llegar a ser, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos nosotros programar a un niño para que pueda llegar a ser todo lo que puede ser? Bueno, esto se hace de una forma muy sencilla, con programación positiva. En vez de decirle: ay, te salió muy mal, cada vez lo haces peor, se ve que estás mejorando, lo estás haciendo mejor cada día, tú puedes hacerlo. Entonces, siempre reafirmar con nuestros hijos de una manera positiva. De esa manera ese niño va a crecer con la confianza que requiere para sobrellevar a aquellos que están a la par de él. Es muy importante que entendamos eso. Cuando un niño crece con miedos, cuando un niño crece con un sentido de vulnerabilidad, pues muchas veces... Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pasa, por favor. Cuando un niño crece con ese sentimiento de vulnerabilidad, se vuelve una persona débil, una persona incapaz de sobrellevar los problemas de la vida cotidiana. Es por eso que es importantísimo que reafirmemos en nuestros hijos un sentimiento de capacidad. Estos son esenciales para construir un locus de control interno y un estilo explicativo optimista. Es clave que los niños sean capaces de verse a sí mismos, de que pueden superar sus problemas, sus adversidades, o de que otras personas pueden ayudarlos. Aquí vemos dos aspectos muy importantes que necesitamos comprender. El locus de control se refiere a la forma en que nosotros entendemos nuestra realidad. El locus de control es aquello que nos motiva a hacer lo que hacemos. Hay dos expresiones de locus de control. Está el locus de control interno y el locus de control externo. Si las condiciones de la vida les ayudan, pueden desarrollar expectativas para responder adecuadamente a su ambiente y verse a sí mismos como competentes. Si se produce un acontecimiento estresante, el individuo tiene estrategias para amortiguarlo y no verlo solo en el sentido negativo, sino como un reto. Bueno, volviendo al tema de locus de control, aquí tengo un ejemplo. El locus de control externo se refiere a la forma interpretativa de la realidad de las personas que piensan que todo lo que les pasa depende de algo externo. Se refiere al tipo de pensamiento donde la persona cree que las situaciones que le acontecen son debido a la suerte, aquí tenemos algunos símbolos: el tarot, el trébol, que significa suerte, como si alguien estuviera manejando su vida, un gato que representa la mala suerte. O sea, el locus de control externo, básicamente lo que hace la persona es que atribuye a una situación externa lo que pasa en su vida. Sin embargo, vemos que en las personas resilientes, el locus de control interno se encuentra en sí mismo. La persona reconoce conscientemente que lo que pasa es consecuencia de sus decisiones, su motivación, su esfuerzo, su compromiso, las habilidades que tenga y sus competencias. El locus de control interno, eso es importantísimo para nuestra vida. Nosotros tenemos que entender que todo lo que pasa en nuestra vida, incluyendo las relaciones interpersonales, incluyendo relaciones laborales, qué tan productivo soy, qué tan exitoso soy, qué tan grande puedo llegar a ser, depende sencillamente de mi esfuerzo,
de mi compromiso, de mi dedicación, de lo que soy capaz de llegar a hacer por mí mismo, con la ayuda de aquellos que me rodean, pero no de situaciones externas. Y bueno, eso es todo hasta este momento. Muchísimas gracias por su tiempo. ¿Tienen alguna duda sobre lo que vimos? Bueno, nada más para terminar, no lo puse acá en la presentación, pero el modo atributivo se refiere a la acción de atribuirle a las cosas externas lo que acontece en nuestra vida. Por ejemplo, una situación que ocurre cotidiana, digamos, un problema, se me poncha la llanta. Empiezo a atribuir ese problema a alguien más, a situaciones externas, a lo que pasó. Ay, es que mi esposa no me avisó que estaba baja. Ay, es que el llantero no la planchó bien. ¿Me explico? Entonces, al ser consciente de las cosas e interpretarlas correctamente, nos va a ayudar mucho a tener una mejor coherencia en nuestra vida cotidiana. Muchísimas gracias por su tiempo, les agradezco mucho su atención y les deseo que pasen una excelente noche.